Bueno, tenemos de este tema súper interesante el día de hoy. Veamos primero qué es la microbiota. Sí, justamente con eso quería iniciar. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es la microbiota? No siempre estos términos a veces nos causan duda, incertidumbre, porque no sabemos de qué se trata, ¿no? Y por qué la microbiota y la salud y por qué con COVID. Entonces, bueno, la microbiota es la anteriormente y mal llamada flora, ¿no? Muchas veces la flora intestinal que hablábamos hace algunos años, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, pues, se ha acuñado un mejor término que es microbiota, porque nosotros no tenemos, pues, en nuestro intestino plantas, ¿no? Tenemos microorganismos. Entonces, actualmente se habla de ese tema como microbiota, ¿sí? Sin embargo, la microbiota no solamente son los microorganismos que están en nuestro intestino, sino que la microbiota son aquellas bacterias, estos virus, estos hongos que se encuentran habitando nuestro cuerpo, ¿no? Tanto así que imagínense ustedes que tenemos más células bacterianas que células humanas, ¿no? Y si hablamos desde el punto de vista de la microbiota gastrointestinal, la microbiota que está en nuestros intestinos, pues esta microbiota, si la aisláramos, la sacáramos de nuestros intestinos, solita está a todo este grupo complejo de virus, bacterias, hongos, protozoarios y parásitos también que forman parte de esta microbiota, pues pesarían solitos 2 kilos, ¿sí? Entonces, 2 kilos de nuestro cuerpo los debemos a toda esta microbiota que vive en nuestros intestinos. ¿Por qué menciono todo esto? El hecho de que tengamos tantas células bacterianas en todo nuestro organismo, tantos microorganismos viviendo en nuestro intestino, debe ser porque son importantes, ¿sí? Cuando hay mucho de algo, es porque ese algo es importante. Y efectivamente, la microbiota pues está implicada en la salud de nuestro cuerpo. Nosotros vivimos en simbiosis con esta microbiota. ¿Qué significa en simbiosis? Que nosotros nos beneficiamos de estos microorganismos y estos microorganismos se benefician de nosotros, ¿no? Entonces, el día de hoy me voy a enfocar en la microbiota gastrointestinal, ¿no? Y justamente cómo está influenciando la salud de esta microbiota con respecto a, no solamente con el COVID, sino a varios hábitos que hemos tomado nosotros a lo largo de esta pandemia al vernos pues confinados en nuestros hogares, ¿no? Entonces, me gustaría, sin embargo, mencionar que nosotros vamos a tener una microbiota, es decir, una composición microbiana, unos microbios distintos, dependiendo de la región de nuestro cuerpo, ¿no? Si es que nosotros investigáramos qué bacterias tenemos en nuestra Es de piel, la semana que nosotros voy a escuchar una clase. Sírvele, sírvele. eh, Ya vengo ya. ya. Entonces, nosotros encontraríamos diferentes tipos de bacterias, ¿sí? A las que vamos a encontrar en nuestro intestino, las bacterias que encontramos en nuestro intestino. Tanto así que a las bacterias gastrointestinales o a la microbiota gastrointestinal que habita nuestro sistema digestivo se la compara con la huella digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos una isla, un mundo específico con condiciones únicas para que estos microorganismos que están en nuestro intestino pues, crezcan, ¿sí? Y esto hace que se diferencien los microorganismos que habitan en mi sistema digestivo de los microorganismos que habitan en su sistema digestivo, ¿sí? Por eso, vuelvo y repito, se lo compara con la huella digital. Incluso hay algunos estudios en los que tratan de a nivel eh, forense, ¿sí? El poder determinar qué persona estuvo presente en un lugar en base a la microbiota que esta persona dejó en ese lugar, ¿sí?
Por ejemplo, si yo estoy sentada en esta silla y media hora después alguien toma una muestra y la compara con la microbiota de mi cuerpo, va a encontrar muchas coincidencias que le van a indicar a esta persona que efectivamente yo estuve presente en ese lugar, ¿sí? Ahora, Perdona sí, por supuesto. que te interrumpa, es que es tan interesante este tema. Bueno, ya sabemos que por lo menos 2 kilos los debemos a nuestra microbiota. Como tú hablabas que es como la huella digital también, la microbiota, entonces a esto también lo debemos que, por ejemplo, cuando viajamos de un país a otro o vienen extranjeros a nuestro país, como que a veces se enferman del estómago, hay algunas cosas ahí, entonces podemos hablar de esto ahí debido a la microbiota que tenemos. Sí, precisamente. Hay algunos factores que están modelando, que están determinando qué tipo de microorganismos conforman a nuestra microbiota. Y justamente la región geográfica es uno de ellos, uno de estos factores que están modelando qué tipo de microbiota tenemos, ¿sí? Es decir, que los ecuatorianos, a pesar de que cada uno de nosotros tenemos una microbiota única, ¿sí? En conjunto tenemos pues ciertas similitudes que van a ser muy diferentes a la microbiota gastrointestinal de un asiático, de un europeo, ¿sí? De un africano. Pero ¿por qué la región geográfica está determinando estas diferencias? Básicamente eso está relacionado con los hábitos alimenticios y con el comportamiento en general de la población. Recordemos que cada región pues tenemos, debido al ambiente, ¿no?, en el que vivimos, tenemos distintas modos de preparar la comida, tenemos dietas ricas en vegetales en algunas regiones, en otras partes tenemos, si comparamos nosotros de nuestro país, los Andes, o la sierra con la costa, pues en la sierra tal vez se consumen carbohidratos diferentes a los de la costa, proteína diferente a la de la costa. Entonces esto va a ir cambiando nuestra microbiota, ¿sí? Y la microbiota de cada uno de nosotros, en este caso de los serranos, va a estar acostumbrada a digerir ciertos alimentos, ¿sí? Mientras que la microbiota de alguien, de la persona de Francia, ¿sí?, de París, pues va a tener una microbiota que está acostumbrada a consumir alimentos totalmente diferentes, de una preparación totalmente distinta a la nuestra. Y obviamente ese cambio en la dieta, así sea de pocos días, pues va a causar un shock en esa microbiota y pues la sintomatología que vamos a encontrar en las personas que vienen de otros países, siempre y cuando no estemos hablando de una infección intestinal, ¿no? Ya es otro tema. También muy relacionado con la microbiota, que, pues bueno. ¿Nos podrías explicar qué característica tiene la microbiota, de qué microorganismos principalmente está formado? Y también en el chat tenemos una pregunta que dice, ¿la microbiota es positiva o negativa en nuestro organismo y de qué depende que sea positiva o negativa? Muy buena pregunta. Voy a empezar bueno, con las características y luego voy a responder la pregunta del chat. Nuestra microbiota se caracteriza por ser resiliente. La característica que define la microbiota. ¿Qué significa eso? Que a pesar de los factores externos que pueden alterarla, siempre va a tratar de volver a adquirir las características iniciales. ¿Qué características iniciales? Pues, bueno, la composición microbiana que tenía antes de que un factor externo influya sobre la microbiota. Un ejemplo es el consumo de antibióticos, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado que después de consumir antibióticos y van a comer algo en la calle, enseguida les sienta mal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Básicamente, cuando nosotros ingerimos antibióticos,
Estos antibióticos no son específicos para las bacterias que están causando infección, hablando a nivel microbiano, sino que estos antibióticos van a causar la muerte también de las bacterias de nuestro intestino. Y cuando sucede esto, pues obviamente hay una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Un desequilibrio cualitativo y cuantitativo en esta microbiota, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto también es parte de la respuesta de la pregunta del chat. Que va a haber un cambio en el tipo de especies de bacterias que hay en nuestro intestino y la cantidad de esas bacterias, ¿ya? Entonces, eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto, con respecto a las características de la microbiota. Y con respecto a la, ¿por qué es buena o por qué es mala la microbiota? Básicamente la microbiota es buena, ¿sí? Como mencioné al principio, nosotros vivimos en una simbiosis con estos microorganismos, ¿sí? Y en el caso específico de la microbiota gastrointestinal, pues está relacionada, por ejemplo, con la digestión de carbohidratos complejos, ¿sí? Hay carbohidratos que nuestro sistema digestivo no puede digerir, entonces no puede obtener los nutrientes de esos carbohidratos. Pero quienes sí van a digerir esos carbohidratos es pues la microbiota de nuestros intestinos, ¿sí? Y los van a transformar en carbohidratos simples que van a ser absorbidos por la circulación portal. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que van a ser digeridos directamente por la sangre que viaja hasta nuestro hígado antes de regresar al corazón. Y eso es muy importante para la salud de nuestro cuerpo. También van a ser responsables de producir unos ácidos grasos que se llaman ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué hacen estos ácidos de cadena corta? Pues alimentan a unas células especiales de nuestro sistema digestivo que se llaman colonocitos. ¿Qué hacen los colonocitos? Pues absorben agua y metabolitos que están en el ambiente, en los intestinos, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden realizar esta función los colonocitos? Cuando obtienen energía de estas cadenas de ácidos grasos que son producidas por... ¿Cuál es otra de las características importantes dentro de la salud de la microbiota? Es que están involucradas en la producción de vitaminas. Por ejemplo, la vitamina K y D. Nuestro cuerpo no puede producir vitamina K y D, ¿sí? Es indispensable para la salud. ¿Quiénes están involucradas en eso? Pues la microbiota. ¿En qué también está involucrada la microbiota gastrointestinal? Pues de nuestra salud mental. Hay estudios, ¿sí? Muchos estudios en los que se habla de este eje intestino-cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Las bacterias de nuestro intestino están produciendo moléculas muy parecidas a las moléculas que utilizan nuestras neuronas para comunicarse, ¿sí? Entonces, nuestra microbiota, al producir estas moléculas, le está mandando mensajes a nuestro cerebro que van a incidir en la toma de decisiones. Por ejemplo, aquí va la respuesta a la segunda parte de la pregunta, ¿sí? ¿Cuándo una microbiota es buena? ¿Cuándo una microbiota es mala? Si yo tengo una microbiota que está acostumbrada a digerir fibra vegetal, azúcares naturales, proteínas, yo voy a tener una microbiota buena, sí que va a estar fomentando la salud de mi cuerpo, ¿sí? Sin embargo, si tengo una alimentación rica en grasas, en azúcares refinados, ¿sí? Mi microbiota va a estar, la composición de mi microbiota va a estar inclinada hacia eso, hacia bacterias que les gusta pues carbohidratos, azúcares, grasas. ¿En qué interviene en nuestras decisiones? Pues básicamente en el momento en que yo quiero ingerir algo, ¿sí? De alimento, mi microbiota aparentemente manda información a mi cerebro para que yo escoja justamente alimentos. Si es una microbiota que está acostumbrada a comer grasas y azúcares,
Yo voy a escoger inconscientemente alimentos ricos en grasas y ricos en azúcares. Pero no todo es felicidad. Se ha visto que hay también una tendencia en las personas que tienen depresión, ¿sí? En que su microbiota pues está desequilibrada, ¿no? Entonces se ha visto también una relación entre una microbiota desequilibrada, una disbiosis de la microbiota con estas personas que tienen depresión, ¿sí? Qué, Bien, qué, infinidad de, qué infinidad de. interesante, porque ahí sabemos que nosotros tenemos que trabajar también de una manera integral con todo el cuerpo. Entonces, no solo vamos a tratar el sistema digestivo o no solo vamos a trabajar la depresión. Y aquí estamos encaminados los naturópatas también, porque nosotros trabajamos de una manera integral. Hay una pregunta interesante aquí que dice, ¿cómo adquiere un bebé su microbiota? ¿Cuando Súper, nace o en el vientre materno? súper interesante. Hay algunas tendencias, ¿sí? Al principio se creía que la microbiota se la adquiría la microbiota gastrointestinal, ¿no? Nos estamos centrando en esta microbiota, se la adquiría al momento del nacimiento. Y de hecho influye mucho, ¿no? El tipo de parto, si es que es por un canal vaginal o si es por cesárea. Porque estos niños que nacen por cesárea, por ejemplo, la mayor parte de la composición bacteriana de su microbiota, pues van a ser bacterias de la piel de la madre, ¿sí? Versus personas, pues que, o los niños que nacen, mejor dicho, por el canal vaginal, en la que la microbiota de su intestino, pues va a estar principalmente compuesta por microbiota del canal vaginal de la mamá, ¿sí? Esto es lo normal, de hecho. Sin embargo, hay algunos estudios que indican que nosotros estamos adquiriendo nuestra microbiota gastrointestinal desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Hay varios estudios que demuestran esto, en los que justamente, aparentemente, la microbiota de la madre que estaría influenciando en la microbiota del bebé sería la composición de la microbiota bucal de la mamá, ¿sí? Por eso la importancia durante el embarazo de mantener una buena salud bucal, porque dependería mucho de eso el tipo de microbiota que va a estar colonizando a los niños, ¿sí? Al intestino de los niños. Y pues si es que hay una buena salud bucal, pues de seguro van a tener una composición microbiana o una microbiota saludable. Pues, y en el caso contrario, pues lo contrario, ¿no? Dentro del sistema digestivo, ¿en qué lugares encontramos esta microbiota? En todo el sistema digestivo, desde la boca hasta sí, hasta el recto, en todo el sistema digestivo. Lo que sí vamos a encontrar es diferencias a nivel de cada región del sistema digestivo, ¿no? La microbiota de nuestra boca va a ser diferente a la microbiota que encontraré pues a nivel, sí, la microbiota orofaringia, digamos así, va a ser diferente a la microbiota del estómago o del intestino delgado o del intestino grueso. Va a tener una composición diferente. Pensemos nosotros en la microbiota como en un bosque, ¿sí? Un bosque que tiene muchas, en este caso un bosque, pensemos en un bosque real, tenemos diferentes tipos de plantas, de árboles, de animales, de pájaros, de insectos. Los insectos, los pájaros, los animales que yo voy a encontrar en el suelo van a ser muy diferentes a los animales que yo encuentre y a la flora que yo encuentre en la copa de los árboles, ¿sí? Pero todos ellos están funcionando de manera armoniosa, de tal manera que ese ecosistema funciona y está sano. Lo mismo pasa con la microbiota de nuestro cuerpo, ¿sí? Va a ir variando dependiendo de la región que nosotros analicemos. Pero si es una microbiota sana, pues va a funcionar en conjunto para mantener la salud del individuo, en este caso de nosotros, ¿no?
Gracias, Lucía. Bueno, ahí en el chat ya siguen saliendo las preguntas. Nuestro público está Justo. interesado en que se den respuestas a todas estas preguntas. Hablemos un poquito sobre los factores que modelan la microbiota. Y Gabriel entró. Perfecto, pues son algunos factores, ¿no? Son los factores genéticos, están los factores familiares, los antibióticos, el tipo de dieta, la ubicación geográfica, los hábitos, el ejercicio, son factores que están modelando nuestra microbiota, ¿no? La dieta ya he mencionado, dependiendo de qué tipo de dieta tenemos, pues van a ver, nuestra microbiota va a estar compuesta de bacterias que les guste más el azúcar o pues más los vegetales. En el caso de la familia, y referente a la microbiota que adquirimos durante nuestro nacimiento. Sin embargo, en este aspecto puntual de la familia, esta microbiota que nosotros adquirimos de nuestra madre va a ir cambiando durante nuestra infancia, dependiendo del tipo de alimentación, dependiendo del tipo de hábito alimenticio y dependiendo del consumo de antibióticos, hasta que tenemos más o menos 5 años en los que nuestra microbiota pues se va a estabilizar, va a adquirir también esta capacidad de resiliencia y se va a mantener, ¿no? Hasta más o menos la pubertad, cuando las hormonas de nuestro cuerpo pues hagan su trabajo y también van a afectar al tipo de microbiota. Sin embargo, yo quisiera mencionar que dentro de estos factores, el consumo de antibióticos vendría a ser el factor externo que mayor impacto causa en la microbiota. ¿Sí? Por lo que mencionaba, ¿no? Los antibióticos no discriminan entre bacterias buenas, bacterias del cuerpo o bacterias que están causando infección. ¿Sí? Entonces, van a matar todo. ¿Sí? Y lastimosamente el hecho de que maten todo va a causar un desequilibrio en nuestra microbiota y eso va a afectar a nuestra salud. Tanto así que se ha visto que el consumo de antibióticos a edades tempranas, ¿sí? 2 años, 3 años, 4 años, niños o bebés de meses, hasta más o menos los 5 años, si en este periodo de vida de un ser humano hubo un consumo de antibióticos, lastimosamente esa microbiota de esa persona se va a alterar permanentemente, ¿sí? ¿Y en quiénes se ha visto esta afectación? Pues en personas que tienen justamente este síndrome del intestino inflamado o el intestino irritable, ¿ya? Son personas que no se sabe por qué tienen estos episodios de intestino inflamado en los que incluso dejan de trabajar por el daño que sufren, por la sintomatología que presentan, ¿sí? Y hasta la fecha no hay una etiología de por qué sucede esto, ¿sí? Pero se la está relacionando mucho con el consumo de antibióticos a un nivel temprano. Y lastimosamente el tratamiento que se da a estas personas es de nuevo el consumo de antibióticos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como hay un desequilibrio en la microbiota, siempre van a estar proliferando o aumentando la cantidad de bacterias que van a causar inflamación intestinal. Todo el tiempo a lo largo de la vida de esa persona, de ese paciente, ¿sí? Entonces, un nivel alto de estrés, el consumo alto de grasas en algún momento, de alcohol o de tabaco en algún periodo de la vida del paciente, va a exacerbar este desequilibrio y va a causar este síndrome de intestino irritable. Pues con eso, el malestar, que incluso es incapacitante, como decía en algún punto, y el tratamiento que se va a dar a eso, pues de nuevo antibióticos para que maten a las bacterias que han proliferado exacerbadamente y han causado esta inflamación. Pero es algo que se va a dar cíclicamente cada 6 meses, cada año en el paciente, ¿no? Entonces, el mal resulta siendo la cura, que resulta siendo el mal en estas personas, ¿no? Eso en cuanto a los factores, ¿no? Que quería mencionar que
el consumo de antibióticos tiene que ser bastante controlado, muy En los casos puntual. necesarios, porque a Sí, en los veces sí casos. existe abuso de los antibióticos por cualquier as- cosa. Yo he escuchado un montón de personas que si ya le duele la garganta o si a los hijos están con algún dolor, ya tengo que tener la azitromicina o cualquier cosa y tenemos nosotros, está silenciado tu micrófono, pero nosotros tenemos tantos medios para prevenir este uso innecesario de los antibióticos y no sé. Si también nos podrías hablar de los probióticos, los prebióticos, qué son también y cómo contribuyen, cómo están asociados a a la microbiota. Y claro, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay estos desequilibrios en la microbiota o cuando está muy de moda en la actualidad que si es que te mandan antibióticos, cualquier tratamiento, por X tratamiento, sea necesario o no, si te mandan antibióticos, te mandan también los probióticos, ¿no es cierto? ¿Qué son los probióticos? Son alimentos o suplementos también que vienen cargados con microorganismos vivos que van a favorecer al buen funcionamiento de la microbiota, ¿sí? Ese es un probiótico. ¿Cuál es el tema con los probióticos? Básicamente, cuando se consume un antibiótico, va a haber este desequilibrio en la microbiota y el consumo del probiótico va a hacer que muchos de los microorganismos que seguramente murieron por el consumo de antibióticos sean suplidos por estos microorganismos de probiótico, ¿no? Y pues funcionen, suplanten por un tiempo, ¿sí? A todos estos microorganismos. De hecho, hay un estudio que se hizo en la Universidad San Francisco, justamente por una compañera mía, María Daniela Garcés, en la que ella buscaba saber si es que tras el consumo de antibióticos para el tratamiento de Helicobacter pylori que causa gastritis, ¿sí? Si tomar estos probióticos mejoraba la salud del paciente y efectivamente encontró que sí, sí se mejora la salud del paciente. Entonces, ¿por qué? Vuelvo y repito, porque todos estos probióticos, estos microorganismos que forman parte de los probióticos, van a estar reemplazando la actividad de mucha de la microbiota gastrointestinal que murió bajo el tratamiento de estos antibióticos. Sin embargo, vuelvo y repito, no todo es oro, no todo lo que brilla es oro. Se ha encontrado a la par de que si bien el consumo de probióticos va a mejorar la salud intestinal, el mismo consumo de probióticos pues va a promover a que el equilibrio de la microbiota, el equilibrio normal de esta microbiota, se tarde, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos un tratamiento antibiótico, nuestra microbiota se desequilibra, pero más o menos a los 15 días después de finalizado el tratamiento antibiótico, esta microbiota va a volver a su equilibrio, digámoslo así. Pero cuando hay un tratamiento antibiótico y tras de eso hay el consumo de probióticos, el equilibrio natural de nuestra microbiota gastrointestinal va a tardar más o menos en alcanzarse hasta en 6 meses, ¿sí? Entonces, hay estas dos contradicciones. Sin embargo, es muy recomendable hasta el momento el consumo de probióticos tras un tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Sí? Eso en cuanto a los probióticos. En cuanto a los prebióticos, pues, ¿qué son los prebióticos? Son alimentos ricos en fibras vegetales y recomendadísimo el consumo de prebióticos. ¿Por qué? Porque eso va a fomentar al aparecimiento de microbiota buena, ¿sí? Es decir, que van a aparecer bacterias que van a digerir esta fibra vegetal y por lo tanto van a generar metabolitos y nutrientes indispensables para la salud del cuerpo, ¿no?
Hoy día en el mercado también vemos respecto a los probióticos, como que ya vienen diferenciados también, porque hay probióticos para la salud femenina, probióticos masculinos, probióticos para niños. Entonces, sería mejor si vamos a tomar, buscar así que sean específicos o no. Sí, bueno, sí es importante que tomar en cuenta qué tipo ah, de afección tiene el paciente, ¿no? Porque como ya les decía, cada región de nuestro cuerpo va a tener una composición microbiana diferente, ¿sí? Entonces, yo no puedo, tú acabas de mencionar salud femenina, yo no puedo tomar probióticos relacionados a la salud femenina si quiero mejorar mi sistema gastrointestinal o mi sistema digestivo, ¿sí? Entonces, son mm, como, es como tomar vitamina C cuando yo lo que necesito es complejo B. Entonces, obviamente sí es importante. Bueno, ahora que hay esta diferenciación, pues sí puede mejorar, ¿no? El hecho de buscar probióticos específicos. Tenemos una pregunta. ¿Podría indicarnos tal vez cuáles son las moléculas que cumplen el mismo papel o similar tanto en el intestino como en las conexiones neuronales o a nivel cerebral? Son neurotransmisores de todo tipo. Son neurotransmisores muy parecidos, por ejemplo, a la serotonina, ¿sí? Em, Esto aún está en estudio, ¿sí? Lo que sí se ha encontrado, no tienen, muchas de las moléculas no tienen nombre aún. Lo que se ha encontrado es su similitud con los neurotransmisores, ¿sí? Entonces, nombres no les puedo dar, pero sí les puedo decir que son muy parecidos, ¿sí? A la dopamina, por ejemplo, a la serotonina. De hecho, se ha encontrado el hecho de que cuando nosotros hemos comido, no solamente nuestro cerebro pues genera esta sensación de alegría, sino que también estarían involucradas moléculas muy parecidas, ¿sí? Generadas por la microbiota que van también pues a generar una respuesta en nuestro cerebro. Bueno, invitarles a todos que si tienen dudas, sigan escribiendo en el chat. Bueno, vamos a hablar de los besos. Dice si al besar hay intercambio de microbiota. Ay, por supuesto. Sí, indudablemente hay intercambio de microbiota. ¿Buena o mala? Depende de la salud bucal de la persona a la que están besando. Sí, esto, por ejemplo, a nivel odontológico, sí, hay personas que tienen un bajo índice de caries, por ejemplo, pero de repente tienen un novio, una novia, un enamorado, una enamorada, en fin, y empiezan a besar a esta persona y de repente empiezan a tener una incidencia alta de caries. Es justamente porque ha habido este intercambio de microbiota, ¿sí? Y dependiendo también del estado de salud de la persona, yo qué sé, si está sometida a estrés, empieza a tener una mala alimentación, en fin, ¿sí? Cualquier otro factor, pues el besarse con una persona que tiene una microbiota con tendencia a caries, pues va a generar que esta persona también adquiera esta microbiota, ¿no? Sí. Bueno, y creo que primero nosotros somos los que tenemos que revisar, ¿no? Cómo está nuestra salud e higiene bucal por nosotros mismos, ¿no? Entonces, primerito ya creo que después de esta charla vemos toda la importancia que tiene, o sea, no es solamente esa partecita de la boca, sino es todo lo que conlleva. Además que tenemos que cuidarnos bien la boca porque de eso también depende nuestros años, cómo van a ser, porque igual si no podemos masticar bien, no podemos comer bien, no vamos a tener una buena calidad de vida, vamos así. Claro, también está muy involucrado con el tipo de dieta. Sí, la dieta, como les he mencionado, es fundamental en la salud de la microbiota, ¿no?
Y lastimosamente también en la composición microbiana de la boca también tiene que ver mucho el factor genético, ¿sí? Eh, si es que hay una predisposición, de hecho, a caries, pues seguramente también vamos a tener predisposición a caries, pero vuelvo y repito, la dieta es un factor que va a estar modelando mucho la composición de la microbiota. Y obviamente, pues la higiene es, en el Ujú. caso de la microbiota bucal, ¿no? Pero, aquí está el pero. Hay en la actualidad estos, me parece que ya se prohibieron hace unos 2 años, 3 años, un poco más de 2 años, porque ya en la pandemia vamos 2 años. Tal vez unos 3 o 4 años en los que se prohibió estos enjuagues bucales con triclosan. Entonces apareció el triclosan, mataba todo el 99.9% de las bacterias a nivel hospitalario, a nivel doméstico, y se les ocurrió poner también en los enjuagues bucales. Entonces, efectivamente, mataba el 99.9% de las bacterias de la boca y nos quedábamos sin protección frente a bacterias patógenas que pueden causar daño, ¿sí? Porque una de las funciones también que no les mencioné anteriormente de la microbiota es que nos protege contra, ¿sí?, la colonización de bacterias potencialmente patógenas o que potencialmente pueden causar enfermedad, ¿sí? Gracias, Lucía. Bueno, algunas preguntas del chat ya han sido respondidas. Dice, según últimos estudios, la microbiota tiene que ver con la elección de lo que comemos y también de nuestras emociones. Son una especie de mediador entre la comida y nuestro cerebro. Un tipo de alimentación que nos agrade es la que agrade a las bacterias de nuestro intestino. A seguir de este descubrimiento surgió, ya se movió, surgió la idea de mimar el cerebro con la ayuda de la alimentación, promoviendo la salud mental, con una alimentación rica en frutas, verduras, legumbres, aceites, ricos en omega. Disculpen que mis perros están aquí interrumpiendo. Entonces, Lucy, si puede continuar, por favor. La respuesta es sí. Sí a todo lo que mencionaban en el comentario. Justamente, ¿no? Una alimentación desequilibrada va a provocar un desequilibrio en nuestra microbiota y como les mencionaba, una microbiota desequilibrada puede generar enfermedades graves, incluso como la depresión, ¿sí? Entonces, recordamos que la depresión es una enfermedad, no es un estado de ánimo. Y pues eso, ¿no? Podría estar muy relacionada con el equilibrio de nuestra microbiota. ¿Cómo podemos tener una microbiota equilibrada? Pues con el consumo de fibra vegetal, de frutas, de azúcares naturales, de proteína. El ejercicio también es muy importante. El ejercicio es un hábito también que está pues modelando a, al tipo de microbiota gastrointestinal que vamos a tener nosotros, ¿no? Entonces, tal vez voy a hablar algo que, le soy sincera, no he investigado mucho, pero todos hemos escuchado estos casos de que muchas personas a raíz de la pandemia, del encierro, pues han generado mucho estrés, depresión también, los casos de suicidios ha aumentado mucho. Yo me atrevería a decir a que uno de los factores que también están contribuyendo a esto es justamente la disbiosis que ha sufrido nuestra microbiota por pues la falta de ejercicio, la falta de actividad. Muchas veces el factor económico, que no se lo tome en cuenta aquí, pero el factor económico va a incidir en el tipo de alimentación que vamos a tener, ¿no? Entonces, ese factor económico que está pues interviniendo en el tipo de, afectando el tipo de dieta, al mismo tiempo estaría afectando también a pues nuestra salud mental, ¿no?
Juan y José Luis creo que tenían una pregunta. Sí, un momentito voy a dar paso a las preguntitas que están aquí en el chat y mejor si Juan y José Luis pueden escribir la pregunta, por favor, si es posible. Bueno, algo que yo no había escuchado, pero aquí dice acerca del trasplante de microbiota intestinal. ¿Es algo efectivo y seguro? ¿Cómo es eso? Ya, a ver, ¿es seguro? Sí es seguro siempre y cuando las personas que estén realizando la purificación, digamos así, de esta microbiota, pues tomen todas eh, se me fue la palabra, pero que hagan las cosas minuciosamente. ¿Qué es este trasplante de microbiota gastrointestinal o intestinal? Es un trasplante, se conoce como trasplante fecal. ¿Qué es lo que sucede? Yo les comentaba de estas personas que tienen, por ejemplo, voy a tomar el caso de estas personas que tienen este síndrome de intestino irritable. ¿Qué pasa con estas personas? Tienen un desequilibrio constante en su microbiota. O también las personas que tienen obesidad, ¿sí? Se ha visto que la obesidad está muy relacionada con el tipo de microbiota. Hay personas que dicen, pero hago ejercicio, he cambiado mi dieta, pero vuelvo a caer y no adelgazo. Y no importa lo que haga, no adelgazo y no llego a un peso saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la microbiota está afectando a estas personas. ¿Sí? Hay un desequilibrio en la microbiota, hay una microbiota que tiende a promover el guardar o el almacenar grasa en el cuerpo, ¿sí? Generando ¿qué? Obesidad y todos los problemas de salud que conllevan la obesidad. Vuelvo y repito, las personas con este síndrome del intestino irritable. Entonces, tienen un desequilibrio evidente en su microbiota. ¿Qué es lo que se hace? Se toma las heces fecales de una persona sana, ¿sí? Entonces, en esta persona sana se debe hacer un estudio de que tenga una microbiota equilibrada, que no tenga bacterias como el Helicobacter pylori, y que generen, con estos genes que puedan generar úlceras gástricas, que no tengan, en fin, bacterias patógenas dentro de su intestino. ¿Ya? Se toman las heces fecales de esta persona, se las procesa hasta tener una píldora, ¿sí? Al paciente se le da un tratamiento, un shock con antibióticos para limpiar toda la microbiota gastrointestinal. Y este paciente empieza un tratamiento con las píldoras, ¿sí? Que tienen microbiota, estas píldoras de heces fecales, ¿sí? Porque básicamente son heces fecales con microbiota sana, ¿ya? La efectividad altísima, ¿sí? Se ha visto que las personas obesas que han consumido han realizado este tipo de tratamiento, pues efectivamente de manera natural adquieren un peso saludable, sin hablar de obesidad mórbida. Si no tengo datos de personas con obesidad mórbida, pero sí con una obesidad, pues, grado 1, ¿sí? Las personas con este síndrome de intestino irritable, pues, se curan, sí se curan. Entonces, es muy efectivo. ¿Cuándo es peligroso? Hace unos 3 años apareció una noticia de justamente un paciente que había seguido este tratamiento, pero lastimosamente el laboratorio encargado de producir las píldoras para el trasplante fecal no se dieron cuenta que el donante tenía una bacteria muy patógena, ¿sí? Entonces, la bacteria patógena que estaba en esta microbiota del donante, pues infectó rápidamente el intestino y era una de estas bacterias que destruyen las células intestinales. Entonces, este paciente estaba muy grave. No recuerdo el desenlace, no recuerdo si se recuperó, si falleció, pero ese fue el problema, ¿sí? Entonces, de efectivo es efectivo.
¿Qué tan riesgoso? Pues depende del laboratorio, de las precauciones que tomen las personas que están pues realizando los estudios para poder encontrar donantes sanos, ¿no? Ujú. Quisiera saber ahora un poco de la relación, cómo lo abordas, esto de la microbiota con la COVID-19. Y recuerdo lo que estabas diciendo del triclosan. Entonces, también al inicio de la pandemia, mucha gente, por ejemplo, abusó del cloro también. Entonces, hubo algunos casos severos, afectaba al sistema respiratorio, por ejemplo. No sé si con el uso podría causar algo el uso desmedido de alcohol o de ciertas sustancias a la microbiota. Y respecto a eso, también teníamos la pregunta de eh, Juan, que decía si la microbiota es enriquecida por nuestra exposición a los microorganismos del medio ambiente. ¿Las medidas adoptadas frente al COVID-19 estarían afectando nuestra microbiota y a nuestro sistema inmunológico? A ver, con respecto al consumo de cloro, más que afectar a la microbiota, el consumo de cloro lo que hizo fue dañar tejidos, ¿no? Entonces, no es que el cloro llegó hasta el intestino, sino que ya dañó toda el área orofaringea, ¿no? Que son la faringe, la laringe, la tráquea. Entonces, eso más bien es un daño mecánico, se dice, del tejido. ¿No? Se quemaron las personas con el cloro. Ahora, con respecto al uso desmedido de desinfectantes, sí va a causar un daño en la microbiota, pero en la microbiota de la piel y seguramente en la microbiota de las vías aéreas, o las vías respiratorias, perdón, superiores, ¿sí? Que es la nariz, la mucosa bucal, pues igual la laringe, la faringe, la tráquea. Eh, Eso con respecto al uso desmedido de los desinfectantes, ¿no? ¿Me podría repetir las últimas preguntas? Porque ya me Sí, sí olvidé. te dije un montón de cosas ahí, pero la relación entre la microbiota y la COVID-19. Bueno, y me acordé antes de responderte esa pregunta, ¿cuál es si es que se enriquece la microbiota con respecto a los microorganismos ambientales? Pues no, no se va a, excepto que nosotros pues comamos algo con una bacteria patógena, pues obviamente va a haber y tenemos un desequilibrio en nuestra microbiota, pues esta bacteria patógena va a causar eh, daño en nuestro sistema digestivo. Si es que tenemos una microbiota sana, en teoría, sí, esta bacteria patógena pues no causaría mayor daño. Una cosa más y ya empiezo con lo del COVID. Pero sin embargo se ha visto que los parásitos, ¿sí? Recordamos que las bacterias son muy diferentes a los parásitos. A los parásitos estamos refiriéndonos a las amebas, a ascaris, que son estas lombrices que sabemos decir, a la tenia, estos son considerados parásitos, ¿no? Justamente yo en mi tesis de maestría encontré que la presencia de amebas en el intestino estaban modelando también el tipo de microbiota intestinal. Si esto es bueno o malo, aún no se sabe, ¿sí? Hay varios grupos, justamente rusos y alemanes, que están investigando esto, que han encontrado que la presencia de las amebas está cambiando el tipo de microbiota que nosotros encontramos, ¿no? Eso con respecto a microorganismos, digámoslo así, del ambiente, ¿sí? Porque, sí, eso. Ahora, ¿qué pasa con el COVID? Básicamente, el COVID es un virus, ¿sí? Ya sabemos que es un virus que tiene justamente estas Aló, estípulas en Lolita. su superficie que le hacen parecer una Hola, corona Olguita. y por eso se llama coronavirus. ¿Qué es lo que
pasa en los pacientes con COVID, ¿no? Hay dos desencadenantes fuertes en cuanto a la progresión de la enfermedad. Primero es la respuesta inflamatoria del sistema inmune, que ya les voy a comentar de qué se trata esto. Y lo segundo sería los receptores ACE2 que se encuentran en las células. ¿Qué son estos receptores? Son como la llave de entrada del virus a las células, ¿sí? Esos son los receptores celulares. ¿Dónde se encuentran estos receptores celulares para que el COVID o el virus del COVID, Ay, es que estoy en una de... para que el virus del COVID pueda ingresar a las células, ¿sí? Pues se encuentran estos receptores en las células del sistema respiratorio y en las células del sistema digestivo. Entonces, ¿cuál es la relación de la COVID con la microbiota gastrointestinal? Pues básicamente se ha visto que en personas que tienen un desequilibrio en la microbiota gastrointestinal, cuando se infectan con COVID, generan una respuesta inflamatoria exacerbada, exagerada, ¿sí? Y justamente se ha visto que en estas personas empieza a incrementarse unas bacterias que son algunas especies de bacterias de un género específico que se llama Ruminococcacea, ¿sí? Entonces empiezan a proliferar estas especies de este género Ruminococcacea. ¿Y qué es lo que hace esta bacteria? Pues está influenciando en la producción exagerada o la producción en general de citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Son moléculas, ¿sí?, que libera el sistema inmune. Justamente lo que hacen es causar inflamación en los tejidos, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, en las personas que tienen un desequilibrio en la microbiota, que se infectan con COVID-19, ¿sí?, tiene mayor probabilidad de que COVID-19 infecte células gastrointestinales o del sistema digestivo, y además se promueve la proliferación de estas bacterias que van a estar promoviendo una reacción inflamatoria exacerbada por parte del sistema inmune, ¿sí? Es por eso que en algunos pacientes COVID a veces se encuentran estos síntomas de personas con diarrea, con vómitos, ¿sí? Es justamente por lo que he mencionado. Entonces ahí vemos la relación, no es directamente por el virus del COVID. Bueno, sí, ahí está la relación, pero es también por la microbiota propia, ¿no? Así es, y si es una microbiota saludable, pues las reacciones van... Se ha encontrado eso, ¿no? Que en personas con microbiota saludable, pues su reacción frente a la infección con COVID va a ser mucho menor versus personas que tienen una microbiota poco saludable. Ujú. Aquí hay una pregunta que dice, ¿es igual a microbiota y microbioma? Microbioma dice. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? La microbiota son los microorganismos. Microbioma. Ya, la microbiota, en cambio, a ver, la microbiota son los microorganismos vivos que están, pues, en nuestro cuerpo. ¿Qué microorganismos? Virus, bacterias, hongos, parásitos, en el caso de la microbiota gastrointestinal. Esa es la microbiota. ¿Qué es el microbioma? El microbioma son los genes y los metabolitos de esos microorganismos, ¿sí? Esa es se me fue la palabra. Ese es el microbioma, ¿sí? Los genes y los metabolitos. Ujú. ¿Qué conclusiones podemos ir sacando? ¿Qué conclusiones? Pues básicamente el mantener una buena dieta. ¿Qué es una buena dieta? El consumo de azúcares naturales, el consumo de agua abundante, el consumo de fibra vegetal, el consumo de proteínas,
El consumo bajo de grasas, el consumo bajo de carbohidratos refinados van a promover una proliferación de una microbiota saludable en nuestro cuerpo. Y una microbiota saludable se va a traducir en un estado saludable de nuestro cuerpo. Hábitos también como el ejercicio, el dormir bien, también van a estar promoviendo pues una, o modelando una microbiota saludable, ¿no? El bajo consumo de alcohol también va a estar promoviendo que nuestra microbiota sea saludable, ¿no? En general, lo que ya conocemos, lo que ahora sabemos es cómo están afectando estos factores en la salud de nuestro cuerpo. Porque siempre hemos sabido, ¿no? El consumo alto de grasas causa enfermedad, pero no sabíamos cómo específicamente, ¿no? Entonces ahora estamos encontrando y conociendo todos los mecanismos que están afectando, por dar un ejemplo. Y tenemos dentro de esta línea algo bueno para nuestra comunidad que está aquí, y es que vamos a tener un taller de preparación de probióticos. Este taller se va a dar del 16 al 20 de noviembre. Aquí tenemos a nuestras capacitadoras también. Entonces, quiero darle la bienvenida a Andrea Mejía para que nos cuente un poquito sobre este taller. Hola, buenas noches con todos. Mucho gusto. Mi nombre es Andrea Mejía. Soy nutricionista. También me especializo en la parte de equilibrio hormonal, balance entre nutrientes y microbiota intestinal. Este taller les invito, va a estar súper interesante. Vamos a aprender a hacer fermentos que tienen alto grado de probióticos. Y también vamos a aprender sobre algunos alimentos que nos van a ayudar a mantener nuestra microbiota intestinal. También vamos a hacer preparaciones súper ricas que podamos comer todos los días para tener este equilibrio. Y vamos a aprender también, por otro lado, cuáles son los microorganismos que nos ayudan en ciertas patologías, porque hay cierta especificidad que necesitamos cada uno acorde a cómo se está comportando nuestro organismo en ese momento. Súper interesante, Andre. Así que ya saben, justo relacionada a toda la temática que hemos visto sobre microbiota, ahora vamos a aprender cómo nosotros realizar nuestros propios fermentos, nuestros probióticos, así que todos cordialmente invitados. Y este taller tiene una modalidad virtual, una parte virtual y otra parte presencial. Así que ustedes pueden tomar las dos partes o pueden tomar cada una independiente. Cuéntanos cómo va a ser el desarrollo. A ver, entonces vamos a tener una parte teórica en la cual vamos a aprender de todo lo que es microbiota y cuáles son los tipos de microorganismos que necesitamos para restablecer nuestra flora. Después vamos a preparar los alimentos, vamos a aprender cómo prepararlos, cómo conservarlos y cómo consumirlos también, qué combinaciones debemos hacer y también vamos a aprender, aparte de estos fermentos, qué alimentos pueden complementar nuestra microbiota intestinal. Pues va a ser súper interesante. Vamos a aprender también otra parte importante que es el manejo y protección de alimentos en este taller para que no se nos contaminen los fermentos, porque suele pasar que a veces por un mal manejo suelen contaminarse y ahí ya no nos serviría ese alimento con el fin que necesitamos. ¿Qué tipos de fermentos van a preparar? Vamos a hacer kimchi, vamos a hacer chucrut, vamos a hacer también kombucha y vamos a hacer yogurt natural, que es súper importante. Vamos a hacer también kefir.
Entonces vamos a hacer algunas preparaciones bastante interesantes que a veces nosotros no las consumimos en la dieta diaria. Entonces sí es importante saber cómo elaborarlas y son súper fáciles. Pensamos que es bien difícil, pero es bien fácil hacerlas y también consumirlas. Qué interesante, así que bueno, yo ya estoy apuntada ahí para el taller. Entonces, muchísimas gracias, André, y sé que todos están aquí interesados también. Gracias, Y les André. invitamos a Ah, todos sí, y espero que todos acudan para que puedan también restablecer su flora y mantenerla, que es importante en estos tiempos porque esto abarca el 85 a 90% de nuestro sistema inmune y ahora que estamos en esta situación que está bien delicado, siempre hay que restablecer esa parte. gracias. Gracias, También Reni. tenemos algunas actividades, entonces ahora vienen nuestras propagandas institucionales. Quería invitarles también a las conferencias prácticas sistémicas y constelaciones familiares. Este es un evento gratuito que vamos a realizar el día 17 de noviembre. Es con modalidad presencial. Está a cargo de la Fundación FAMI. Es a las 6 de la tarde. Así que quienes están en la ciudad de Riobamba o pueden venir, están cordialmente invitados. Vamos a tratar sobre el abordaje sistémico del trauma con la doctora Margarita Torres, el amor de tu vida con la ingeniera Tatiana Lip. Así que invitados todos para que vengan. Ya les voy a dar paso, termino esta partecita y les doy paso para las preguntas para nuestra capacitadora, cualquier duda que quedó también. Para sexto ciclo, y ya a partir de esto vamos a empezar ya a desarrollar los EINAS también, como lo veníamos haciendo el nivel anterior. Entonces vamos a empezar para sexto ciclo del 22 al 26 de noviembre tenemos el EINA para sexto ciclo. También nuestras casas abiertas que estamos realizando una mensual. Tenemos el día viernes 26 de noviembre. Cordialmente invitados. Vamos a realizarlo de igual manera en las diferentes coordinaciones en las diferentes ciudades. Entonces tenemos en Riobamba, en Cuenca, en Sangolquí, en Guayaquil. También vamos, posiblemente se lo lleve a cabo en Machala y en Loja, así que están invitados para la casa abierta. Y también algo que va muy relacionado al tema que hemos tenido el día de hoy, es el curso de Ayurveda, que va a realizarse del 23 al 27 de noviembre. Y por supuesto, luego ya vamos a tener también nuestra capacitación en masaje terapia, que ya saben que estos son cursos de 200 horas que están reconocidos por el Ministerio de Salud Pública con el aval del ministerio. Así que como ven, tenemos muchísimas actividades que vamos a desarrollar en este tiempo. Tenemos ahora, volviendo con Lucía, una pregunta. Dice, si la vacuna influye en la microbiota. No hay estudios aún referentes o con resultados específicos referentes a eso, ¿no? O por lo menos yo no he leído nada aún referente a eso, ¿sí? Entonces no sabría responder esta pregunta. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda dentro del público. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que nada, pues felicitarle a Lucía, pues ha sido una ponente bastante interesante en el tema. Justamente me interesó la parte que mencionaba de las reacciones que tenían a nivel del intestino y incluso a nivel neuronal. Bueno, yo también estoy estudiando psicología clínica y pues es interesante poder mezclar esos conocimientos de lo natural también con las terapias, que por lo general nosotros trabajamos con ello, especialmente en las terapias
cuando hay depresión, ansiedad, estrés postraumático, estrés crónico. Entonces, pues se me hacía bastante interesante. Bueno, más que no era una duda, en realidad es una solicitud, pues no sé si es que tal vez el segundo taller que se va a brindar se podría compartir de manera virtual, si es que habría la posibilidad, porque la verdad me quedé picado con estos temas y si es que se puede compartir de manera en virtual, yo encantado por asistir. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias y de verdad ha sido una excelente exponente, Lucía. Nos queda ahí algunas cosas que ya después de esto queremos ir a investigar más. Así que estás cordialmente invitada, ya sabes que esta es tu casa, ya has estado aquí también por algunos años, eh, así que eres bienvenida con estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias por esta charla que has dado esta noche. Y muchísimas gracias a todos nuestros participantes también. Hemos tenido una alta demanda de público, así que gracias a todos por habernos acompañado.